Está Jairo desde Chocó Bajo Baudó. Bienvenido, Jairo. Mónica desde el departamento del Cauca, municipio de Insa. Mónica Torres desde Villavicencio, bienvenida. Ahí seguimos leyéndolos. Hola Andrés, Andrés está desde Chía. Buenos días. Bueno, a las personas que van llegando, pues estamos escribiendo ahí en el chat como de dónde somos para irnos conociendo un poco mientras llegan las demás personitas y vamos a dar inicio en un ratico. Yo creo que en 2 minuticos ya, Ana, puedes empezar a proyectar y la profe pues empezaría también. Ya, Sofi, es que mi computador se traba un poco, pero ya, ya. Hola Cindy, Cindy está desde el Cauca, bienvenida Cindy, Germán Carpio desde el Chocó también y Cristian Rivera está desde Bogotá. Ah, no, es de Bogotá y está conectada desde INSA, perdón. Bueno, aprovecho para pedirle a los compañeros que se encuentran conectados desde una misma cuenta, nos coloquen acá sus nombres por temas de asistencia. Entonces, si hay dos más personas conectadas desde una misma cuenta, aquí nos coloquen sus nombres, como por acá eh, Mónica Casallas y Luis Aranda hicieron, que están desde la cuenta de Luis Dumar. Bueno, profe, yo creo que es hora de que tú también te presentes. Vale, una pues aquí desde el celular intentándolo un poco, porque también pone como un poco lenta la red. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es María Fernanda Villarreal. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, soy magíster de la Universidad Pedagógica y nada, pues soy bogotana, tengo 31 años y pues muy contenta de la invitación que me han hecho a conversar con ustedes acerca de, pues, de la educación rural. Hoy específicamente traemos un tema sobre los vínculos y alejamientos de la escuela rural con las prácticas de las comunidades rurales. Entonces, nada, espero que el tema suscite mucha conversación y pues hace un poco yo he trabajado en el departamento de Caquetá, en San Vicente del Caguán y Montañita. También he acompañado algunos procesos en Chocó, en Sucio, en Carmen del Darién y en y bueno, pues también Peluraba Antioqueño, y en Meta pues ahí he hecho como unos pasos por los territorios y pues nada, digamos que a partir de ahí tengo como
una pasión acerca de lo que sucede en los territorios rurales, pues me formé como una citadina más, también en unas situaciones pues bastante complejas que tiene la ciudad, que tampoco pues son muy sencillas, pero pues hay como en la comprensión de ambas dinámicas, de lo urbano y de lo rural. Y pues no, les agradezco por estar aquí. En definitiva, la virtualidad en esta situación nos permite encontrarnos un montón, aunque también sabemos que es muy difícil y quisiéramos estar más bien en los territorios, pues siguiendo estas discusiones. Y pues nada más, Sofi, voy a cerrar mi cámara. Tengo el celular cargando, no contaba con que mi computador no iba a funcionar. Ha muerto y resucitado varias veces en esta pandemia. Creo que eso es algo que a muchos nos ha pasado. El tema de trabajar con el computador todo el tiempo también, pues tiene ahí unas complicaciones y es que cuando nos falla de repente antes de un encuentro no sabemos qué hacer, cómo solucionarlo. Bueno, pues por fortuna con el celular lo estoy intentando, espero que me escuchen muy bien y no sé si antes de empezar alguien nos quiera dar algún saludo, pues la presentación no la veo, igual no es indispensable, si tienen dificultades podemos empezar sin ella, en verdad es eh, simplemente hay una movida visual. Entonces, no sé si alguien nos quiera dar un saludo de bienvenida al iniciar el encuentro y pues ya suscitando el tema de alejamientos y vínculos. Muy buenos días, María Fernanda, Sofía. Buenos días, Luis. Muy buenos días y a todos los participantes. Pues un saludo caluroso, especial aquí desde el Guaviare, tierra de la esperanza colombiana, en nombre de la institución educativa Caño Blanco 2, donde laboro junto con mi esposa, con Mónica. Pues de verdad que muy interesados en seguir pues aprendiendo por los conocimientos que ustedes nos imparten aquí desde el Guaviare. Y pues cada día interesados más propender por mejorar la educación rural de nuestro país, por ende aquí en nuestro departamento. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues en mi experticia más fuerte está las consultorías para programas de educación y paz en los territorios, pues a propósito de la guerra que vivimos en nuestro país, que es bastante particular la llegada de programas de paz a los territorios, pues con estas dificultades tan estructurales de Colombia, ¿sí? Entonces, pues eso es como, así como la entrada. Hoy quiero puntualmente poner algunas discusiones acerca de los modelos educativos que llegan a nuestra escuela. Ya empezando así puntualmente a hablar de vínculos y alejamientos de la escuela con las prácticas de las poblaciones rurales, que es el tema de hoy. Creo que nos implica, bueno, primero pues hacer una pequeña mirada sobre el devenir de la escuela en Colombia, ¿no? Pues desde su surgimiento la escuela ha sido el aparato de escolarización, ¿no? Eh, un espacio aislado que hizo posible la normalización, regular la población desde saberes disciplinares y bueno, hasta nuestra existencia la escuela tiene ahí como varias particularidades, ya cuando lo vemos en políticas públicas de educación, podemos identificar que las figuras políticas, los gobernantes que han trasegado por sobre todo esta época republicana, pues han utilizado las necesidades educativas como una plataforma electoral, ¿sí? Entonces, bueno, durante bastante tiempo, hasta este gobierno, pues uno en campaña escucha que la escuela, que la educación es uno de los ámbitos de crisis, ¿sí? Entonces siempre tienen propuestas para transformar la educación. Hay un fortín político ahí donde nos prometen que van a transformar nuestras realidades educativas y que pues de ahí para allá se van a transformar muchas realidades.
porque no, los colombianos y las colombianas no estudian, tenemos tantas personas que no continúan sus trayectorias educativas porque no hay oportunidades, bueno, emergen ya en, en los momentos más álgidos de lo electoral, entonces no, acerca de las pruebas PISA, de las pruebas saber, que los gobernantes tienen que hacer políticas para transformarlos porque tenemos los índices muy bajos en Latinoamérica a nivel global, y bueno, hay un constante fortín sobre la crisis educativa. Entonces, bueno, hay una idea muy concreta que un antropólogo brasileño hace poco dijo para América Latina, que se llama Darcy Ribeiro, y él dice que la crisis de la educación, pues no es una crisis como nos lo han querido hacer ver, sino que realmente la crisis es un proyecto de las élites. Con este proyecto, pues la banca internacional y pues todos los organismos multilaterales han visto como fundamental que lo comprendamos así, porque bueno, pues todo el tiempo entonces vamos a estar pensándonos la educación en el marco de la crisis que ellos nos proponen. Y pues no solamente la educación, sino muchos ámbitos de la vida social, la salud, la economía, la vivienda, etcétera. Siempre estamos en crisis porque siempre estamos esperando la solución de los organismos multilaterales y el Estado. Pero bueno, digamos que comprender que ya la crisis no la convirtieron en un proyecto y que sigue así y que es permanente y que todo el tiempo entonces nos tiene ahí en disputa acerca de qué va a pasar, de cómo lo podemos transformar, pues es importante seguirlo comprendiendo en nuestros territorios, llevarlo a nuestras escuelas, porque la comprensión de las transformaciones de las realidades se ubica en desenmascarar este tipo de proyectos que aunque uno dice tan simples que se escuchan, pues ahí es como dicen por ahí, la mano que mece la cuna, ¿no? Eh, ahí hay una política bastante contundente acerca de hacernos sentir que pues también somos los mismos culpables de la crisis y que pues para poder sortearla tenemos que elegir mejores gobernantes y uno dice pues claro, eso está en lógica, pero los mejores gobernantes serán los que están aliados con los organismos multilaterales. Esa es como una pregunta que también dejo ahí. Y bueno, y es que el modelo de educación rural nace con estas necesidades patronales de organización en torno al trabajo, al servicio de las élites latifundistas, que pues el entorno del latifundio en nuestros territorios rurales sigue siendo bastante contundente, no se puede ver en muchos espacios ni siquiera la llegada de un capitalismo tardío, sino que pues sigue puntualmente, hay unas dinámicas que impactan y siguen con una apuesta de domesticación de los trabajadores que tengan acceso a la escuela para unas particularidades eh, mínimas, ¿no? Como sabemos que pues sean funcionales a las dinámicas de lo rural, como saber contar, poder leer, pero la transformación en nuestros territorios, un país con un 95% de territorio rural, pues implicaría tener mayores reflexiones acerca por ejemplo, superar ya la idea de que no solamente es la globalización de la primaria, ¿no? O las trayectorias educativas completas, sino que en verdad se necesitan también otras discusiones acerca de los horizontes de sentido de los territorios rurales. Y es que, bueno, aquí ya como pues un brochazo como de este proyecto de las élites sobre nuestros territorios, también de los organismos multilaterales, para mí, que es como la apuesta que traigo hoy de discusión, es que en el país se han institucionalizado ciertamente unas apuestas pedagógicas que le dan forma a la crisis. Y bueno, es que en la primera sesión escuché muy atentamente como el profe Jairo en el primer módulo decía, hay una precariedad de los modelos y programas que han llegado y que siguen llegando a la ruralidad. Entonces él mencionó por ahí varios, de la escuela nueva, los proyectos de Cafán, y bueno, mencionó por ahí varios que suscitaron en mí como esta reflexión que les traigo y pensaba yo, bueno, ya he escuchado como los módulos, les han hablado de varias cosas bien puntuales, ¿qué discusión traemos? Y entonces yo dije, bueno, particularicemos en una de las experiencias
más amplias a nivel territorial e histórico en la educación rural colombiana, que es la Escuela Nueva, que de seguro muchos de ustedes estudiaron en el modelo de Escuela Nueva o enseñan en el modelo de Escuela Nueva o han participado en entrenamientos de este modelo. Y también Mami. sé que muchos de los maestros y maestras... Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, sí, señora, ¿y usted? Bien, ya, dale. Mami, venga, Muchos maestros y maestras llevan en su corazón esta experiencia, porque sabemos que en los territorios rurales la implicación que ha tenido la ausencia del Estado, pues ha llevado a que estos intercambios de experiencias y algunos recursos que brindan estos modelos, pues sean un referente como de continuidad y esperanzador, como alguien se preocupa por la escuela rural y uno dice, eso es importante, pero también es importante que empecemos a dar la discusión acerca de qué tanto nos han desprovisto para que exista un agradecimiento por esos alcances tan mínimos que han tenido para un territorio rural tan extenso. No puede ser que la llegada de entrenadores a las escuelas y de guías pueda seguir siendo el modelo educativo que queremos para nuestros territorios. Uno dice, debe haber un paso más allá, o sea, esta crisis se debió haber sorteado hace mucho tiempo porque ya van más de 40 años del modelo de escuela nueva en los territorios. Y entonces aquí la discusión es sobre los alcances de estos programas, los impactos, es como la reflexión que quiero que cada uno y cada una haga hoy para los que han sido maestros de aulas, de escuelas unitarias, de aulas multigrado, o también pues para quienes han estudiado o en la universidad alguna vez escucharon sobre el tema, pues que pensemos acerca de esta presencia anquilosada y tercerizada del Estado en los territorios que son la misma crisis. Entonces, bueno, aquí hay como esa particularidad, ¿no? Y es que los mismos organismos privados y la cooperación internacional se vienen alineando ya más o menos desde los 70 en apuestas hasta oleada neoliberal que empieza a llegar a América Latina y esos visos de las apuestas del Banco Mundial y todas estas instituciones conexas que tienen a jugar a favor de los gobiernos e instituciones en búsqueda de acuerdos multilaterales que digan, bueno, hay una ruralidad dispersa y una baja densidad, entonces pues lo podemos sostener con algunas llegadas de programas educativos, ¿sí? Que puedan sostener y que puedan seguir pues conteniendo estas comunidades campesinas, indígenas, afros, bueno, de diversas etnias, que en esa época también estaban en procesos de rebelión. ¿Por qué? Porque pues realmente, como sabemos, no estaban llegando a los territorios cosas puntuales y necesarias y básicas, y una de las rebeliones más contundentes de nuestra nación parte de la solicitud de una escuela en Marquetalia. Entonces uno dice, ahí habían unos proyectos de las élites acerca de cómo trabajar con cómo trabajar con la ruralidad dispersa, qué podemos obtener de ella, qué no le podemos dar. Habían unas discusiones bastante fuertes acerca de qué era los territorios rurales, sobre todo en términos económicos, ¿no? La minería, la ganadería, pero sobre todo seguir extendiendo fronteras agrícolas en los territorios, ¿no? Pues también las discusiones de los territorios baldíos y esta ruralidad dispersa entonces se convirtió en una de las talanqueras, entre comillas, a las que el Estado dice, no, hay unas carencias en los territorios sobre accesibilidad, asequibilidad y pertinencia, pero es que también hay un conflicto que se está generando en los territorios y esto nos impide dialogar pues con estas comunidades, ¿cierto? Y así entonces empieza un debate acerca de lo que el Estado puede hacer por los territorios rurales, solapándose en el conflicto armado que pues estaba generando por su misma culpa. Entonces uno dice, no se estaba pensando en dialogar con los horizontes de vida y los sentidos dignos de sus habitantes, sino que realmente obedecía a unos campos económicos y también a una alineación latinoamericana muy conservadora. Entonces uno dice, son muchas de estas instituciones de cooperación internacional y también el mismo Estado se solapa en ellas en apoyar las dinámicas de la crisis. Y bueno, esta crisis
así también muy manifestada por encima de lo que sucedía en Colombia en los 70s, y ahí pues para allá como todo el trasegar del conflicto, resultó que requería políticas educativas como ya de más bajo costo, ¿sí? Que pudiesen llegar, pero no había forma, entre comillas, de llegar a los territorios. Y allí, pues bueno, hay varias. El de la Escuela Nueva, que es la que les quiero hablar hoy, porque pues también es una experiencia de la que tengo conocimiento. He trabajado en asocio en algunos territorios con Escuela Nueva, y pues he comprendido un poco de la realidad de lo que sucede en la educación rural a partir de ella. Y es que durante más de 40 años, la Escuela Nueva llegó de diversas formas a la escuela rural y pues tiene unos antecedentes bien interesantes, ¿sí? Se fundan unas transformaciones dirigidas a la escuela unitaria, y pues la escuela unitaria es un proyecto educativo más o menos de los 50 finalizando hacia los 60, de la UNESCO. Entonces, bueno, este proyecto educativo era para toda América Latina y estaba dirigido para las escuelas de maestro único, las que atienden simultáneamente a todos los grados de enseñanza primaria, ¿sí? De primero a grado quinto, que es como el mayor énfasis de Escuela Nueva, que ha sido de seguro la realidad de muchos y muchas. Se formaron o siguen formando en este modelo. Y particularmente en 1962 hubo una conferencia de ministros con la UNESCO, y allí surgieron unas recomendaciones para las escuelas monodocentes de un único maestro, por medio de esta estrategia que les cuento, de la escuela unitaria, donde se busca una cobertura total de la población en los grados de primaria. Y con todo ello, pues llega una profesional bien reconocida en el ámbito de la educación rural, la socióloga Vicky Colbert, ¿sí? Ella pues es la fundadora de Escuela Nueva con el profesor Oscar Mogollón y con una norteamericana que no recuerdo bien su nombre, que trabajaba para la USAID. Desde este entonces ya la ayuda del gobierno norteamericano estaba moviéndose en los territorios, que pues también la ayuda del gobierno norteamericano ha tenido unas implicaciones en el conflicto colombiano. No ha sido la ayuda humanitaria, digamos que totalmente corresponsable acerca sí, de realmente poder sortear el conflicto y finalizarlo, sino también ha tenido unas implicaciones políticas bastante fuertes, que también uno dice ahí como esos asocios con la ayuda del gobierno norteamericano pues son para mirar con pinzas. Y bueno, Vicky Colbert estaba vinculada al Instituto Colombiano de Pedagogía, y ella pues se abrió mucha cancha en la investigación socioeducativa y curricular. Entonces pues tenía ahí como un buen referente para moverse en estos ámbitos ya de la política pública. Y bueno, con el profesor Oscar Mogollón y pues como todo su recorrido acerca de los análisis sobre la escuela unitaria, lo que pasaba, empezaron a hacer las apuestas de la Escuela Nueva, y sus acciones. En ese entonces uno dice que se pueden concebir como algunos vínculos. No quiero quedarme tanto en el acervo pedagógico del modelo de la Escuela Nueva Activa, sino quiero hablar un poco más en terreno, cómo ellos decidieron construir sobre lo construido, ¿sí? E integraron distintas experiencias que uno dice, bueno, eso es un vínculo porque por lo menos no llegaron con un modelo totalmente arrollador, sino por lo menos hicieron un análisis sobre lo que estaba sucediendo en la escuela, en los territorios. Pero sin embargo el modelo pues no tuvo un alcance amplio para la educación propia o intercultural. Ha sido mínimo. Esa es una de las miradas que siempre se ha hecho a este modelo, y se construyó sobre los mismos recursos de la escuela unitaria. Entonces era un modelo de bajo costo porque pues le apostaba a seguir con una infraestructura no adecuada y pues no hacer un llamado a cosas conexas como las vías, la accesibilidad para que niños y niñas pudiesen llegar a la escuela. Pero sin embargo, así pues una renovación pedagógica con este nombre de Escuela Nueva llegó a los territorios y apoyaron la universalización de la básica primaria, más o menos como entre el 84 y el 87 fue como su fuerte, ¿sí? Y pues este modelo rural, muy vigente ya desde los 75, así como en esta mirada
también un poco cronológica que les vengo exponiendo, pues se propuso, como les mencioné, estos 5 años de primaria en una escuela con uno o por mucho 2 maestros. Para la primaria rural completa, a bajo costo y pues muy fundamentados en un sistema de autoaprendizaje activo y flexible. ¿Cómo se daba este autoaprendizaje activo y flexible? A través de guías y procesos de promoción flexible de un grado a otro, que eso sigue sucediendo aún. Y pues digamos que uno de sus mayores fuertes se encuentra en la formación en valores cívicos y un esquema de gobierno escolar que tienen bastante particular. De pronto, para quienes quieran profundizar más en ese tema, pueden abordarlo ya en sus lecturas. Pero sin embargo, aquí lo que quiero mencionar es que, bueno, este modelo basado en esta estructura de guías y autoaprendizaje estuvo pues muy movido por el territorio nacional. Es muy recordada la experiencia de Pamplona, en Santander. Allí es donde nace la primera escuela unitaria. Y pues nada, hay muchas diferencias de investigadores, pero también sobre todo desde los mismos educadores de la escuela con el modelo, ¿sí? Eh, Porque bueno, que fue como uno de los modelos que dijo hay una importancia fundamental por establecer una relación de la escuela con el mundo, una escuela activa, una escuela más movida. La promoción de la pedagogía que hacía pues era y sigue siendo bastante insípida, porque promueve la capacitación de maestros en experiencias de entrenamiento, ¿sí? Y a través de manuales de maestros y pues hay una mirada bastante vertical, que es un desvínculo con la vida rural, porque los maestros siempre estaban sujetos bajo la supervisión de inspectores, y creo que eso fue quedando en nuestro modelo ya público administrativo de la educación, la idea del supervisor con los maestros y bueno, un sentido bien vertical que no empata con algunos territorios rurales, pues sobre todo con los territorios étnicos. Entonces, bueno, pues bastante complejo ha sido el tema de la autoinstrucción, del autoaprendizaje y del entrenamiento, porque bueno, algunos maestros hoy siguen enamorados de algunas cartillas de los 80s y de los 90s de Escuela Nueva y siguen enseñando con estas cartillas. Y uno los entiende porque uno dice, si no hay una mirada de impacto sobre lo que Escuela Nueva ha hecho en los territorios y al maestro no se le siguió formando porque ya no hubo un asocio con ese departamento, porque el Ministerio de Educación tiene otras miradas sobre ese departamento, pero el maestro sigue con la cartilla, se olvida que el maestro tiene en su archivador esa cartilla y que de repente dijo, ¿cómo voy a enseñar este contenido? Y le gustó cómo estaba ahí, entonces sigue habiendo una autoinstrucción ahí no evaluada, no hay un impacto bastante contundente con un modelo tan masificado, pues también ya luego no se masifica el mismo tema de hacer una evaluación acerca de cómo el modelo se sigue desarrollando por parte de muchos maestros y maestras. Hasta en algún momento alguien hablaba que pues un modelo de este tipo necesita hacer una mirada de base, quiénes fueron sus maestros de base y quiénes siguen formando. Eso es bastante fundamental porque puede que se siga haciendo procesos de formación muy pensados desde la década de los 80s, 90s, aún en las escuelas. Entonces, bueno, esta mirada breve sobre el currículo en esa época, uno puede decir, llegaron con ámbitos bastante innovadores a los territorios, porque pues en el 75 y pues antes, las metodologías de muchos docentes estaban basadas en la producción de fichas de autoinstrucción. Y es que yo recuerdo que yo formada en lo urbano, pues yo también, que hice mi primaria en los 90s, también me formaba con fichas de autoinstrucción que el maestro o la maestra pegaba en el tablero, donde el aprendizaje era bastante deductivo, ¿sí? Lo que uno pudiese entender de la ficha, uno la copiaba, la dibujaba, y bueno, al parecer hoy por hoy también muchas de estas prácticas siguen presentes en muchas escuelas. Pero más allá de esta situación, este vínculo, entre comillas, innovador, porque llegar con un modelo que actualiza los recursos, que ya no son fichas sino guías,
que promueve un maestro más discursivo, y habla pues ya un poco de tener en cuenta los ritmos de aprendizaje y de la dimensión comunitaria, pues sí, entonces uno dice, pues muchos maestros se sintieron como un educador nuevo en su época, ¿sí? Porque el estudiante tenía mayor centralidad pedagógica. Sin embargo, esta centralidad pues sí carecía de un enfoque más territorial, porque pues la misma escuela nueva se alejaba de las situaciones de conflicto, sino que mencionaba era como un maestro que enseña a leer y a escribir, un maestro que lo haga a través de unas guías más armónicas, pero no había una disponibilidad ni una posibilidad de aunarse con el territorio, es lo que dicen muchos y muchas investigadores acerca del tema. Y es que el acompañamiento del modelo, ya pues con todas estas dinámicas, se logra transformar en una fundación. Entonces aquí hago esta relación de cómo sigue acompañando a través de guías y asesores durante 43 años a más de 24.000 escuelas de todo el país, con un modelo que no se ha renovado mucho. Muchos maestros han mencionado que igual la capacitación y la transformación que ha hecho Escuela Nueva de las guías, pues sigue muy alejada de las realidades. Y además de eso, pues sigue muy desactualizada en los ámbitos de lo que sucede en lo rural. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué ha pasado entonces con la innovación de esta fundación? Que empezó como un modelo y se vuelve una organización empresarial. Pues nada, que yo diría que se ha acomodado, que se presenta como un modelo bien particular, que hace negocios con organismos multilaterales y el Ministerio de Educación, pero que hoy por hoy no tiene un balance, no tiene un balance bien preciso de cómo logró en los territorios impactar y cuáles también pues son las críticas que se puede hacer al mismo modelo. Y aquí es donde, bueno, con esta mirada bastante gruesa acerca de escuela nueva en nuestros territorios, me gustaría escuchar algunas voces acerca de cómo escuela nueva, de pronto en algunos participantes que están aquí, pueda dar como algún viso de cómo impactó en, bueno, en su desarrollo como estudiante o también como maestro y maestra. Tenemos en este momento más o menos 21 personas conectadas. No sé si alguien tenga alguna alusión en este momento para conversar más acerca de Escuela Nueva. ¿Me escuchan? Sí, Sí, lo profe. escuchamos. Vale, gracias. Bueno, igual Sino que seguramente es están que ahí es como que haciendo la reflexión. es que eso Andrés, iba a ¿quisieras decir, decir algo? sí, eso estaba diciendo que estábamos, o en mi caso estaba rumiando la pregunta porque, pues en mi caso yo no conozco como tal el modelo porque pues yo al igual que su merced, fui también hijo de la escuela urbana. Sin embargo, sí he ido a muchas escuelas rurales donde se aplica este modelo. Inclusive estaba reflexionando más de escuela nueva, más de escuela nueva, está haciendo la reflexión sobre los modelos educativos, porque pues la idea del modelo educativo es que se adapte a la población. Y como su merced lo decía, hay metodologías en los años 70 y 80 que todavía se vienen haciendo, desarrollando, y yo creo que se debe a que precisamente esas escuelas rurales están todavía en esas épocas, en los 70 y 80, en ellos no ha avanzado el tiempo, diferente que pasa en algunas escuelas urbanas. Creo que esa brecha se hace más grande entre escuelas rurales y urbanas, pues entre más pasa el tiempo, porque por lo menos yo estuve hace como unos 6 años en Cafetales, que es una vereda en Mesetas, que allá pegada a la Sierra de la Macarena, y allá hay una escuelita rural. Me acuerdo que ese día hicimos un encuentro con la comunidad bien interesante, y pues uno veía la escuela y la veía
pues nada, era un rancho en tejas de zinc con tablas de madera y una cancha grande de fútbol. Y ahí era donde la comunidad también se reunía a hacer sus encuentros. Era, pues, ese espacio me parecía muy interesante porque brindaba, pues, estaba abierto a la comunidad para que la comunidad se reuniera y hicieran todos sus procesos ahí, pero, todavía aún persiste esas instalaciones en esa escuela. Entonces, por eso llega esa reflexión de que, pues, hay escuelas que se quedaron en la época 70 y 80 y todavía no han avanzado. Y cuando el maestro nuevo llega allí con todas las energías, con toda la sapiencia del mundo, con toda la sabiduría en parte de sus conocimientos, pues se estrella lógicamente con esas realidades que inclusive en la universidad no le dicen. En la universidad uno no le dice que se va a estrellar con esa realidad y cuando llega el maestro nuevo allá, pues se encuentra que inclusive no hay luz, no hay estufa, le toca vivir en la escuela, le toca adaptarse a eso y todos sus conocimientos y todo lo que va a impartir tiene que adaptarlo ahí y al final termina, pues termina eso, aplicando las fichas que tú decías, aplicando guías, aplicando cosas porque tampoco tiene los medios y el Estado no le brinda los medios para que esa educación pueda darse pues con mejores herramientas. Entonces creo que los modelos se adaptan y se adaptan a esas realidades y esas realidades nos hace llevar, nos devuelven en el tiempo en temas metodológicos y nos quedamos ahí nuevamente. Es como un ciclo. Y mientras que eso no se rompa, mientras que no se invierta en las escuelas, no se invierta en infraestructura, en tecnología, en llevar luz a las escuelas inclusive, o en que los docentes no tengan que llegar a fundar escuelas, porque me lo decía un docente en Puerto Rico de Chocó, decías que nosotros llegábamos a un lugar donde decían, hay que hacer una escuela, llegaba el docente y encontraba era un kiosco, y le tocaba empezar a construir su escuela, porque lo único que tenía era el kiosco ahí con la gente, entonces esas son realidades que todavía persisten aún y que desafortunadamente yo creo que nos llevan a eso, nos llevan a esas épocas todavía, los 70 y 80. Hola, Gracias, Andrés. hola. Hola. Hola Luis, sí, Sí, ¿se gracias, te escucha? Sofía. Para saludar a Andrés, decirle que en este contexto del Guaviare no es nada, nada nuevo para lo que él está diciendo, o sea, con lo que se encontró allí en el Meta. Miren, en el Guaviare las escuelas aún son ortodoxas. En el Guaviare encontramos todavía instituciones en madera, con piso en tierra. Las escuelas, como lo dice Andrés, los maestros, obviamente que tienen vocación, que tenemos vocación, ¿sí? Llegamos a construir las escuelas con las mismas comunidades, con los padres de familia. El modelo de escuela nueva no se ha abolido aquí en el departamento. Les voy a decir y les voy a dar una comparación. Escuela nueva traía unos momentos, ¿cierto? Una actividad básica, una actividad práctica, una actividad de aplicación y una actividad de refuerzo. Ahora vino el PTA, implementado hace 2 años, y lo único que hace es cambiar las palabras. Exploración, estructuración, práctica, transferencia y evaluación, que sea la evaluación formativa. Entonces, en estos contextos y en otros departamentos también sabemos que la educación rural no va a tener un progreso. ¿Por qué lo voy a decir y no lo está teniendo? Mire, en estos momentos, para nadie es un secreto que hubo un concurso para las zonas de conflicto y abrieron, sin desmeritar, lo sigo diciendo, lo he hecho en todos los campos, sin desmeritar los bachilleres, les dieron campo para que ellos concursaran. Pasaron muchos y en esas instituciones, en este momento hay normalistas, licenciados y hasta licenciados con especialización y maestrías en las escuelas unitarias multigrado. Entonces, estos docentes salen o salimos, porque me incluyo, y van a ser reemplazados por bachilleres. Entonces, yo les pregunto, ¿hay progreso en la educación rural con esta entrada? Muchas gracias. Gracias Luis. Aquí
En orden, Mónica Torres nos había pedido la palabra. Mónica, adelante. Sí, buenos días. Mi aporte iba a que, pues, yo sí soy hija de escuela nueva en cuanto a que yo estudié en una escuela rural en el municipio de Puerto López. Y bueno, sí, estaban el tema de las guías, esas guías que decían escuela nueva, que hablaban de departamentos, intendencias y comisarías, etcétera. Actualmente esa escuela, como decían, sí, en unas condiciones muy complicadas de infraestructura, un solo docente para un montón de estudiantes. Ahorita con el tema del petróleo y no sé qué, uno pasa por allá y esa escuela es irreconocible. En cuanto a infraestructura cambió mucho, pero la duda que a uno le queda es si en cuanto a la dinámica haya mejorado también. Tuve la oportunidad también de estar con computadores para educar y conocer varias escuelas, tanto en Cundinamarca como en el Meta, y uno encontraba pues varias situaciones en las que básicamente el amor de los docentes a su profesión era los que los hacía estar allí. Miraba una escuela en algo que se llama Wallace, en San Martín. La profesora era como una mamá para esos niños, tenía 12 niños apenas, y me comentaba la rectora, lo triste es que van a cerrar porque 12 niños no da la base para tener un docente. Y entonces decía, y el problema con esos niños es que ellos no tienen los recursos para mandarlos, la alcaldía no manda un recorrido para que lleven a esos niños a la siguiente escuela o a la cabecera municipal para que reciban clase. Son las situaciones con las que tienen que adaptarse. O sea, hay algunos niños o los que es ese tipo de escuela o no es nada. Y de pronto con lo que comentó ahorita el compañero anterior, bueno, yo soy ingeniera de sistemas, no tengo absolutamente nada de docencia y también me presenté para el concurso y también pasé. Pero pues estoy en ese diplomado por eso, porque quiero hacer las cosas bien, ¿no? Conozco docentes ancianos en el ejercicio, que en una escuela de estas dicen como que yo soy la docente, yo tengo acá el mando en la escuela y lo que ustedes pobres campesinos digan, no me importa, a mí igual me pagan. Son cosas que dan como rabia. Eso es todo. Gracias por tu intervención, Mónica. Aquí también nos había pedido la palabra Isaías. ¿Estás por ahí? Sí, señora, pues para no repetir lo mucho que han dicho mis compañeros, pasaría a notar como que la evolución digamos así, de las cartillas o de los libros de Escuela Nueva con los primeros que empecé a conocer. Yo soy nuevo en la docencia, tengo apenas 10 años de experiencia y los últimos 5 ha sido trabajando con la metodología Escuela Nueva. Lo primero que hice fue leer mucho sobre la metodología y luego encontrarme con las guías que estaban completamente desactualizadas, pero cuando uno entiende los momentos, uno puede recrear toda esa guía y hacer eh, una propuesta diferente respetando los momentos. Y yo lo que hice fue no meterme en esa camisa tan apretada de la guía y que tenía que ser esa, sino que traté de colocarle más dinámica a la guía. Claro está que yo estoy en una área específica, o sea, nunca he tenido multigrados. El docente de multigrado les queda difícil hacer una planeación casi que imposible para todos los días. Entonces yo me dedicaba a mis grados y era mucho más fácil. Las últimas guías que han llegado de parte del Ministerio de Educación en algo que se llama postprimaria, que no se ha nombrado tanto aquí, pero también ha servido de solución a este problema de a menos de llevar a los niños hasta 11, con grandes falencias, pero que llega hasta 11.
es que la parte de los presaberes, o sea, el etnoconocimiento se pierde, porque antes lo que el niño sabía, y ahora lo que dicen es los conceptos que debe de saber el niño para poder aprender el próximo tema. Entonces ya se aleja mucho del etnoconocimiento, de ese conocimiento propio de las comunidades, sino que se enfatiza en el conocimiento científico que se necesita para que el estudiante aprenda el otro concepto o las siguientes temáticas. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Pues en lo que han dicho, me parece muy fundamental para la discusión. Pues primero comprender que sí, al parecer hay modelos que se encarnan y no se transforman con las realidades, pero pues que también hay unas dinámicas propias administrativas de la educación que han llevado a tener estas discusiones dentro de pues el mismo gremio de maestros, de pues qué y quién es pertinente. En cuanto al qué, por ejemplo, en la sesión de el jueves nos acompañaba un maestro del PTA y pues él especificaba que el modelo de escuela nueva no se podía equiparar al programa Todos Aprender. Bueno, yo pienso que hay una particularidad y es también el deber ser del maestro y sus apuestas. El profe pues le estaba metiendo la ficha en su territorio al programa Todos Aprender y pues también hablaba de cómo le han dado un fuerte contenido a la investigación, cosa que él no alcanzaba a hacerlo con el modelo de escuela nueva, pero sin embargo creo que esto tiene que ver con la impronta que el maestro le da a su quehacer, pero también de la formación que ha recibido. Entonces, hay unas particularidades allí que impiden hacer unas generalidades desde los maestros, pero sí, pues hablar desde los modelos, qué es lo que los modelos no le han permitido a los maestros desarrollar y pues también qué es lo que les han permitido, como mencionan algunos, como a veces es lo único que hay y les mencionaba esto, como que nos han desprovisto tanto que pues nos toca seguir con lo que hay. Y por eso son importantes estas discusiones. Yo creo que aquí resulta fundamental debatir acerca de los modelos porque esto nos implica como maestros y maestras hacer nuevas solicitudes acerca de lo que nos atañe en este diplomado, que es la pedagogía rural. Una pedagogía rural más pensada desde, y bueno, más que más pensada, o sea, totalmente pensada desde los territorios. Algunos profes decían que puntualmente sienten arrollador el modelo urbano sobre las realidades de los territorios rurales. Entonces, bueno, aquí esta discusión es súper fundamental acerca de este modelo que ha impactado tanto en las escuelas. No sé si alguien quiera participar, que escucho que se hable. Sí, profe. No te quería interrumpir, pero pues aprovechando que los compañeros pidieron la palabra, está Luis Fernando Rincón. Estás por ahí para Vale. que participes. Y también está Jairo y Sarama. Bueno, profe, buenos días para todos. Primero que todo, agradecer a nuestra Madre Tierra que nos trae ese encuentro acá con ustedes, con los maestros, líderes, que cada vez vivimos en nuestro departamento, en nuestra comunidad, y pues velar y aprender, ¿no? Siempre hablo de 3 resguardos que compone el departamento del Bichada, el municipio de La Primavera. Voy a hablar de una comunidad que se llama Campo Alegre Ripialito. Ellos trabajan con cartillas. Como dicen mis compañeros, como estaba diciendo el otro compañero, un tocayo, digamos, tocayo Luis, allá la infraestructura es muy diferente. El aprendizaje son cada día más menos, porque son debilidades que tienen las poblaciones indígenas en este instante. Hay dos maestros que a veces, como dice el otro profesor, que cada ellos tienen que rebuscarse para poder retroalimentarse a los niños sobre el aprendizaje. Son cartillas que ellos manejan. Al iniciar este programa que se presentó un maestro que trabajó allá, que se llama Miller, que ellos hicieron un convenio con con un cafetero para las cartillas. Eso es lo que ellos están trabajando, pero los aprendizajes son muy diferentes de esos niños. Y en el campo, hablo de otro resguardo, que es de la llanura, también trabajan con cartillas.
el aprendizaje son muy diferentes y a veces niños que van digamos que llegan a un internado, va a ser muy diferente el cambio total, porque ya no va a ser con cartillas, sino va a ser con conocimientos y teoría y práctica que ellos van a ver. Y hablo también de la Pascua. Ahí sí también trabajan con cartillas. Entonces, situaciones que donde el maestro se esfuerzan, hacen sus planeaciones para poder lograr hacer entender sobre esas cartillas. Pues me disculpa si estoy saliendo del carril. Gracias. Eso es mi opinión. Vale, profe, muchas gracias. Creo que había alguien más por intervenir. Sí, muy buenos días. Hola, Quiero Jaime. hablarles sobre lo que estamos en la ruralidad, especialmente las comunidades indígenas del Bajo Baudó, Chocó. Es cierto lo que acaban de explicar los otros compañeros. Hace como 2 años recibimos que es la PTA. Pues la verdad, trabajar con estas cartillas es bueno, pero para la población indígena, especialmente acá en el Chocó, es muy difícil, es la parte de la interpretación de la lectura, porque es nuestra segunda lengua, el español y del indígena. Ya en esa parte nos dificulta porque al expresar y al entender, si al niño no le deja de entender todas las explicaciones, también el niño no va a aprender todo lo que está escrito en el texto, ¿ya? Y entonces, porque todo el año, ya al finalizar el grado, especialmente en el grado tercero, ya hacen como una prueba, ya, del estado, y ahí nos sale también como con una dificultad. Y además la escuela por acá se encuentran, todo es, los materiales son del medio y pocas escuelas lo que reciben es pisos de chontas, que cualquier madera lo que se encuentra en el medio lo hacen, ¿ya? Y eso no madera. Y gracias. Gracias, profes. Pues bueno, este recuento también acerca, bueno, de la importancia de una educación propia y de los modelos educativos, pues claramente no tiene una perspectiva étnica, ¿no? Ha sido muy difícil para las comunidades poder consensuar con los modelos educativos gruesos que tiene Colombia. Y ha sido una disputa bastante particular, bueno, en la que no soy tan experta, pero sí, pues las conversaciones que ustedes mencionan aquí son fundamentales para hablar, pues desde una pedagogía rural pensada con enfoque territorial, ¿sí? Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es el aporte del enfoque territorial, al enfoque territorial que están haciendo estos modelos que pues mencionan algunos, programas para educar, que escuela nueva, el PTA y bueno, algunos otros que hay. Sabemos que también hay experiencias pues que realmente han sido contrahegemónicas a estos procesos y creo que como maestros y maestras debemos empezar a indagar en estas apuestas, porque seguramente allí esta dinamización, esta armonización que nombraba un profe, que a veces hay que hacerle a este material, porque pues desafortunadamente, como ya hemos venido diciendo, nos ha tocado adaptarnos y pues nada, ir haciendo como el empate a lo que está pasando en las escuelas, porque aunque sigamos solicitando y pensándonos una pedagogía rural, pues igual la escuela sigue andando. Y pues más en esta situación de pandemia hay muchas cosas que como maestros y maestras estamos ahí pensando y algunos hasta sufriéndola porque no sabemos cómo solucionar tanta desigualdad. Y ya pues en lo que respecta a la infraestructura, claramente el Estado colombiano no se ha preocupado por una infraestructura adecuada para las escuelas de nuestros territorios y pues ha sido la gestión comunitaria la que ha logrado que muchas escuelas hoy por hoy sigan en pie. Muy reciente, recuerdo en Caquetá, un señor de una junta de acción comunal dedicado a ser quien construía las escuelas en madera.
¿sí? Llegar a veredas, pues sobre todo Caquetá siendo un territorio de colonos, tener que llegar a veredas y pues ir a juntar la madera con la misma comunidad para construir la escuela, y ya con la escuela montada en madera, todos tener que darse la pelea para que mandaran a un maestro o a una maestra a la institución educativa. Entonces uno dice, la ausencia, también el tema de la colonización que sigue dándose en nuestros territorios, qué es lo que el Estado se ha pensado para eso, cómo dinamizar las vidas de los colonos en los territorios. También las discusiones que hay entre los colonos y las comunidades más arraigadas, más propias de los territorios. Entonces, aquí hay un montón de discusiones súper importantes que ustedes han suscitado y que pues me parecen súper valiosas para el diplomado, que de seguro sé que seguirán canalizando en los siguientes módulos. Mm, Hay una particularidad, ya aquí continuando con el tema de Escuela Nueva, y es que Escuela Nueva ha sido evaluada muy positivamente por los organismos internacionales, y uno dice, entonces esto es verdad, si es que hay que mirarlo con pinzas, porque el Banco Mundial, la UNESCO y UNICEF dicen que es una importante innovación en en la provisión de educación rural y de alta calidad, pero hay algo que es bien particular, que dicen de alta calidad y de bajo costo. Entonces aquí uno dice, ¿y por qué una educación de bajo costo para el 95% del territorio? ¿Cuál es el proyecto que tiene sobre nuestros sentidos y horizontes de vida? Además dicen, no, pues la metodología y los materiales son oportunidades para el aprendizaje activo, ¿sí? Y dicen que es una alternativa al aprendizaje tradicional. Y uno dice, ¿y no será más bien que este es el nuevo aprendizaje tradicional y ahí nos quedamos? Entonces, bueno, a mí me parece que ahí hay una mirada muy pasiva del maestro. Considero que la metodología del autoaprendizaje a veces no es tan funcional porque los maestros y maestras en los territorios no tienen la disponibilidad de conexión ni tanta bibliografía para cuestionar el mismo modelo y armonizarlo. Y estos efectos de bajo costo en la formación de maestros tienen una particularidad que a mí me parece un poco hasta aberrante, y es el tema de hablar de entrenamientos de maestros. Esto le desprovee la posibilidad crítica, la reflexión sobre la vida escolar al maestro, ¿sí? Y bueno, hay como unas particularidades que dice un autor acerca de las limitaciones de Escuela Nueva, que se llama Víctor Manuel Gómez, y él dice, hay una limitación porque el modelo está derivado del conductismo y de la tecnología educativa. Y uno va a mirar y sí, las guías son muy instruccionales y el tema de que hablen de la formación en valores cívicos es preocupante. Ni siquiera se acercan a la formación en habilidades para la vida y el pensamiento crítico, sino que siga un modelo acudiendo a que forman valores cívicos. Considero que no hace parte de las necesidades y está muy desactualizado con las relaciones filosóficas actuales, ¿sí? Pedirle a un niño que hable de cívica y de valores, pues eso sigue implicando en que el niño no sabe qué hacer con lo que se le enseña. Dígale a usted a un niño que aprenda la honestidad, bueno, se la va a aprender, se la va a aprender como un verbo, se la va a aprender como un sustantivo, va a mirar cómo la hace, que la enuncia, pero para que la viva es muy complejo porque no se desarrollan habilidades en torno a la misma formación cívica, entonces eso es bastante preocupante. Entonces aquí hay que mirar el modelo con pinzas, pues sobre todo por el tema del conductismo y de la tecnología educativa. Y esta masificación del modelo, pues no tiene un sustento suficiente de investigación y evaluación, como les he venido mencionando. Eh, Eso es bastante preocupante porque si el mismo modelo no se evalúa ni se autoevalúa, sino que pues siempre viene mencionándose como un modelo exitoso que llega, que hace lo que el Estado no hace, pues ahí hay una mirada por hacer, porque el modelo también no le demanda al Estado transformar las realidades, ¿sí? Entonces es porque, como les mencionaba, ahí hay un anquilosamiento bastante particular, y es que además de esto, Escuela Nueva ha generado también una brecha con la educación inicial, ¿no? Hay un desvínculo con la apuesta por la educación desde la gestación hasta los 6 años, no hay una mirada a la primera infancia. Recuerdo yo una vez en un asocio con Escuela Nueva mencionaban como a nosotros nos interesa en nuestro modelo, sobre todo ubicar niños en la búsqueda activa de niños sin matrícula que estén entre primero y grado
quinto, decían niños tan pequeños no, porque nuestro énfasis no es el preescolar. Y uno dice, entonces, el preescolar sí para la vida urbana, pero la educación para la primera infancia y la niñez para la ruralidad no, y es que uno va a mirar y pues maestros y maestras en aula unitaria que solo tienen este material, pues lo que hacen es acercar al niño de la primera infancia a lo que más pueda de las cartillas de grado primero, y eso es sumamente grave, porque hay una mirada sobre la pertinencia y el impacto de cobertura que no corresponde a la realidad de los territorios. Y aquí es donde en verdad sí es una urgente comprensión de los líderes de nuestros territorios por la llegada de estas corporaciones y fundaciones que a diario multiplican las acciones y hacen lo que sea por llegar a los territorios. Y es que esto tiene varios impactos porque, bueno, su pedagogía no es fundamentada desde lo rural, sino que ellos responden sobre todo a las necesidades y horizontes de los indicadores y resultados, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Eso es como sobre todo a lo que buscan responder. Y aquí hay una dinámica pues bastante cruel, donde la responsabilidad del Estado se le quita porque los fondos internacionales son los que proveen el dinero para que lleguen estos programas de educación y según esto los cualifiquen, y el dinero que el Estado realmente debería utilizar para la educación es encaminado a la guerra. Entonces uno dice, esto es un ciclo tan violento porque estos mismos países que ponen los fondos de la cooperación internacional son quienes se han llevado nuestros recursos a bajo costo. Y uno dice, esto es sumamente grave porque aquí sigue la dinámica de saqueo no percibida y el agradecimiento a las ayudas humanitarias a través de estos programas por parte de nuestros líderes a veces es la única opción porque no es nada más lo que llega. Entonces, esto hay que mirarlo con mucho ojo porque pues aquí hay una dinámica bastante hasta maquiavélica, ¿no? Estos programas trabajan pues ahí sí con maestros que son como, como ustedes, profe, como yo, que llegan a su escuela, que la visitan, que en verdad le ponen como todo el cariño, todas las veces cuando han hecho sus prácticas. Bueno, siempre llega alguien como con estas dinámicas y dice uno, pues tampoco le puedo hacer el feo al profe, ¿no? Porque pues también es un profe como yo. Entonces la mirada no es como a los maestros que llegan con estos programas, porque sabemos que es gente como usted y como yo que está buscando cómo sobrevivir, pero sí nos parece importante que cuando dialoguemos con los líderes de nuestras comunidades, hablemos acerca de, bueno, para qué llegan estos programas a nuestros territorios, qué pasa con esta ayuda humanitaria, porque no podemos seguir en esta dinámica de crisis. Y pues sé que es como algo bien fuerte para transformar, pero creo que hay que hacer estas miradas estructurales, es muy importante. Y bueno, ahí me parece bien particular que recientemente he visto que en estas discusiones sobre lo rural hay próximamente una cumbre rural. Y uno mira a los panelistas y bueno, ninguno, pero ninguno es una sujeta o sujeto rural que uno reconozca que por lo menos, no sé, está en el Congreso todo el tiempo discutiendo sobre la política rural o nada. Personas muy alejadas de lo rural, pero mucho menos hay un maestro. No hay un maestro en la cumbre rural y uno dice, o sea, sigue pensándose lo rural desde el modelo económico y no desde los horizontes de sentido generales que las comunidades tienen. Entonces, pues nada, hay que mirar cómo estas evaluaciones tan positivas sobre el modelo de escuela nueva que hay detrás de esto y pues nada, no quiero como aventurar a hacer como las impresiones más negativas sobre el tema porque como decían muchos, es como el modelo en el que hemos estado y claramente los modelos son para discutirlos. Ya en cuanto a vínculos en la historia de nuestra educación, pues ya ahí sí quiero mencionar que muchos maestros y maestras han venido cuestionando este modelo por el impacto que ha tenido el movimiento pedagógico y la expedición pedagógica en la educación colombiana. Muchos impactos que me parecen súper importantes y sé que muchos de ustedes tienen y por eso están aquí, y es que tiene que ver con la geopedagogía, ¿no? Los maestros
al finalizar el siglo XX nos situamos más en lo que respecta a una pedagogía con enfoque territorial. Eso es muy importante, pero además de eso, el maestro como productor de saber pedagógico, ya el maestro no puede ser el maestro que participa en un entrenamiento, sino el maestro tiene un saber pedagógico, el maestro puede tener intercambios, el maestro puede discutir, el maestro hace lectura de sus realidades, pero también durante el siglo XX se gestó un maestro que no vivió a la par, a la sombra de la escuela nueva, sino también existió un maestro con unos vínculos con la comunidad, un maestro que tenía un sentido crítico vinculado a la educación popular. Está el maestro y la maestra que se gestó con la vida comunitaria en las luchas campesinas de la NUC, en los movimientos políticos, por ejemplo, los maestros que participaron activamente en la Unión Patriótica, muchos de ellos asesinados, maestros y maestras que siguen trabajando en los planes de vida en muchos territorios con las comunidades, maestros que han sido desplazados y que han retornado con la misma población a zonas humanitarias, los maestros de los resguardos, los maestros de los consejos comunitarios, y pues esto lo quiero decir porque no solamente es un maestro que se dejó entrenar, sino que aquí vemos que el maestro hizo una ruptura con el modelo, pero desafortunadamente el maestro y la maestra que empezó a hacer estas rupturas no pudo a veces evadir los costos a estos vínculos, ¿no? Que son muy desafortunados. Por ejemplo, quiero hablar puntualmente de la violencia antimagisterial. El número de maestros que han sido asesinados en este país es muy alto y es grotesco. La violencia contra los maestros se da porque los maestros empiezan a ser sabedores de los territorios, a luchar de la mano con los campesinos y con las campesinas, a discutir sobre sus comunidades, pero además de eso porque el maestro también es la misma comunidad. Muchos maestros y maestras se quedaron en su comunidad para enseñar y aprender, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay como esa discusión acerca de qué pasa con los maestros en la actualidad. Nos decía un profe, no, es que los maestros también hoy por hoy son muy perezosos, no quieren hacer nada. Usted invita a un maestro a una minga y el maestro no quiere ir, usted invita a un maestro a un convite y dice que no tiene tiempo. Y bueno, a veces hay que mirar estas marcas que ha dejado la violencia también en el magisterio colombiano. Quizás tal vez muchos maestros y maestras ya no se quieren vincular porque aunque no manifiestan su terror y no dicen directamente que es por miedo, si hay una violencia simbólica en la que nos ha dicho, mire, no se vincule tanto porque esto puede tener implicaciones, mire, haga lo que le toca y ya, ¿sí? Como lo mínimo. Y muchos maestros y maestras son víctimas del conflicto y también pues saben que su historia de vida pues ha tenido unas implicaciones a través de su rol como maestro y maestra. Entonces, bueno, aquí me parece importante que esta tensión de los vínculos de los profes lo tengamos también en cuenta cuando pensamos por qué el maestro se aleja, porque hay alejamientos de la escuela rural con la vida comunitaria y también lo podemos ubicar quizás en la misma violencia. Pero bueno, pues también me parece importante que hablemos de oportunidades, ¿no? En Colombia existen varios programas que promueven el liderazgo docente. Esa ha sido como una de las miradas que muchas organizaciones han hecho. ¿Qué pasa con el liderazgo docente? Aquí también hay como una mirada de cuidado porque algunas de estas organizaciones le apuestan pues al profe líder, pero al profe líder que gestiona administrativamente la escuela, un poco alejado también de la vida comunitaria por esto mismo, porque el tema de hablar de liderazgo hoy, hablar de líderes sociales hoy, pues tiene un riesgo, tiene unas implicaciones desafortunadas. Entonces muchos profes se mueven por el borde, ¿no? Algunos prefieren no reconocerse como líderes en la escuela porque tienen miedo. Entonces han llegado estos discursos del liderazgo, del profe que gestiona mejor los recursos, del profe que gestiona mejor su aula, pero pues a mí también me parece importante que sigamos hablando sobre la situación del liderazgo en la escuela, como el profe como líder comunitario. Y bueno, algunos hablan del liderazgo adaptativo, muchos profes se han adaptado a lo que sucede en sus territorios y lo que hacen es decir, bueno, si un líder se destaca, lo matan, entonces, ¿qué hacemos?
¿qué implica pensar esto en términos más profundos? ¿Qué implica seguir relacionado con la comunidad, pero teniendo acciones de autocuidado? Entonces, bueno, algunos he conocido experiencias de maestros que se tienen que relacionar con las juntas de acción comunal porque allí dependen pues muchos horizontes de la escuela, como por ejemplo temas de recursos, de ajustes, de infraestructura, porque sabemos que la junta de acción comunal o los líderes del resguardo son los que se organizan para que la escuela siga en pie. Entonces decían, ¿cómo hacemos para que frente a los actores armados nosotros uno solo no sea visible? Entonces se organizaban así, algunos asistían a una reunión, otros a otra reunión, pero todos tenían un compromiso como de tener un liderazgo al mismo nivel. Y estas posibilidades adaptativas suenan desafortunadas porque uno dice, pero ¿por qué tenemos que seguir así? Pero pienso que es más difícil tener unos maestros ausentes a maestros con posibilidades adaptativas que no, que impidan que el vínculo comunitario se rompa. Y es que la escuela y la vida de los maestros en la comunidad, en la historia colombiana, ha sido como una palmera. Ustedes ven que el viento sopla y la palmera o la palma se dobla, pero ella sigue firme. Y la sopla el viento, pero la palmera no se cae y a veces se le caen algunas hojas, pero la palmera continúa. Y así en algún momento un maestro me describió la escuela, me dijo, así es la escuela para mí, porque a pesar de las balas, a pesar de, yo le interpretaba que él quería decir como que a pesar de esa lógica de la eliminación y de la crueldad que existe contra la escuela y la comunidad, esta misma se adapta y continúa, ¿sí? Entonces uno va a ver en los procesos de retorno y desplazamiento, lo primero que hace la comunidad es decir, bueno, y tenemos que seguir levantando la escuela, ¿y dónde está el profe? Y muchos profes se desplazan y retornan con las comunidades. Y pues desafortunadamente, la escuela es como una palmera, uno lo ve allí como un símbolo de resiliencia. Ojalá que en nuestro territorio deje de ser resiliente, y nos hablan mucho de la resiliencia como una capacidad súper importante que todos debemos tener, y uno dice, bueno, sí, hay cosas a las que uno a veces se debe adaptar y superar, pero también nos deben o sea, dejar de vender esa idea que la resiliencia debe ser tolerar todo lo que pasa y continuar, porque realmente debe haber un alto frente a la violencia y pues particularmente en el tema que nos atañe, frente a la violencia contra la escuela, ¿sí? Buscando que esta lógica violenta se transforme. Me parece eso como súper fundamental. Y bueno, hablando de otros vínculos, hay uno que me parece súper importante y es el elogio a la educación lenta de la educación rural. Es como una de sus esencias más hermosas porque la escuela va con los ritmos y los ecosistemas comunitarios. Yo que estuve en mi educación muy urbana, cuando llegué a la escuela rural, me parecía muy extraño, porque yo venía acostumbrada a una escuela muy veloz, ¿sí? Donde todo tenía que pasar muy rápido ya, importaba manejar mucho el tiempo, ¿sí? Una escuela que ocupa todo el tiempo y todo lo tiene planificado. Uno vivía en la vida escolar, se iba de la casa a la escuela y llegaba a la casa a seguir haciendo cosas de la escuela. Entonces uno decía como, oiga, esto sí es una escuela, y luego me di cuenta que esta escuela era la que me gustaba porque la vida escolar rural respeta todos los ámbitos y va despacio, y va también con las ideas y con los sueños. Entonces para mí la escuela rural en su concepción lenta, y que lenta no es porque esté mal, sino lo lento es bonito, lo lento no es violento, va con estas armonías de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces, eso me parece bonito. Lo que me parece feo es como, por ejemplo, los programas de cafeteros se han aprovechado de la escuela lenta y de su flexibilidad para vincular a los niños y las niñas en su época a el trabajo de recoger la cosecha, por ejemplo, de la escuela en extensión. Y uno dice, bueno, entonces, o sea, la escuela lenta es bonita, pero hay gente que se ha querido aprovechar de ella. Y entonces el niño tiene que ir con los tiempos de la ruralidad, y uno dice, no, pues es que el niño sí, la niña debe aprender qué es lo que pasa en la ruralidad, cómo se ordeña una vaca, cómo se cosecha, porque pues no se le puede desarraigar de su vida de campo, que eso es súper fundamental.
pero pues, ya cuando hay un provecho acerca de que no, flexibilicemos porque los tiempos del campo son particulares y necesitamos que la gente también trabaje, uno dice, aquí también hay unos efectos arrolladores. Entonces, bueno, me refiero a esa esencia lenta de la importancia de aprender, de ir despacio, de ir con los tiempos comunitarios, con los ecosistemas. Y aquí como elemento fundamental también de esta vida lenta y de la relación de los maestros con la vida de las familias, me parece importante hablar acerca de los vínculos y alejamientos en lo que respecta a veces a un cierto analfabetismo que maestros y maestras le imprimen a las familias. Yo sé que la escuela pues invita y convoca a las familias constantemente y que requiere unas familias que se preocupen por el desarrollo formativo de los niños y las niñas, pero a veces sucede que este llamado de la escuela a las familias parte desde la carencia, entre comillas. Entonces, se invita a los papás y a las mamás a formarse en pautas de crianza. Se invita a los papás y a las mamás solamente a hablar acerca de pues cómo va su niño en cuanto a notas, si hace caso, si no hace caso, si escucha, si llegó tarde, etc. ¿Sí? Y uno dice, bueno, hay cosas de esas, o sea, hay cosas importantes ahí, o sea, los papás deben acudir y algunos necesitan comprender cómo crear mejor a sus hijos, pero también a veces la escuela se aleja porque considera que los papás son analfabetos en la crianza de sus hijos, considera que sus papás no saben cómo criarlos. Y muchos profes a veces les he escuchado como, no, es que no le ponen cuidado, es que no escuchan, es que uno les dice cómo hacerlo mejor y ese muchacho no cambia. Y bueno, a veces se nos olvida que las familias tienen unas teorías acerca de la vida y tienen unos conocimientos acerca de la crianza. Y a veces no, nos falta dialogar con eso, nos falta empezar a dejar de analfabetizar a las familias, perdón, y convocarlas a también a construir relaciones basadas en la igualdad, ¿sí? Con el trabajo colaborativo y las alianzas. Entonces, por ejemplo, en unas escuelas se les invita a las familias a explicar acerca de cuáles son los mejores sentidos que ellos tienen sobre cómo criar a sus hijos, por ejemplo, que en su casa cómo se corrige, entre comillas, una situación de violencia. Entonces, a veces la corrigen muy mal, algunos lo hacen algunos no la corrigen, sino que ya tienen unas prácticas más de diálogo. Entonces, bueno, discutir acerca del analfabetismo de las familias, nosotros como maestros y maestras, en serio nos dará un lugar bastante particular y también invitar a las familias a que enseñen, a que enseñen en la escuela es súper importante. Entonces, una vez discutíamos con unos maestros acerca de las diferencias de esto en lo urbano. Entonces, por ejemplo, alguien que había enseñado en lo urbano decía, sí, es que eso sucede, a veces uno invita a las familias y, por ejemplo, recuerdo que invitamos al papá de uno de nuestros estudiantes y nos enseñó, era un ingeniero y no me acuerdo qué les enseñó a hacer, entonces todos los niños súper sorprendidos porque el ingeniero les enseñó algo súper importante, pero la persona ya desbalanceaba el tema con lo rural, decía, pero en lo rural, ¿qué, o sea, qué puede uno invitar a un papá a enseñar? Y pues eso nos pareció pues súper grotesco, la verdad. Entonces decíamos como no, o sea, sí hay muchas cosas por enseñar porque los padres y las madres tienen conocimientos que son de interés para los niños, como por ejemplo, qué pasa cuando un animal se enferma, o qué pasa cuando el galpón de pollo se nos enferma, cómo los curan en esta familia, cómo los curan en esta otra familia, cuáles son las mejores técnicas para la huerta, qué pasa con el ordeño de la vaca, qué pasa con las vacunas de las vacas, y a los niños les interesa es un montón porque hace parte de su cotidianidad. Entonces decíamos, o sea, sí hay cosas súper fundamentales y antes creo que en el campo hay cosas de intercambio que son de interés, mientras que nosotros en lo urbano a veces a mí no me interesa como un ingeniero arreglar algo porque eso no hace parte de mi cotidianidad. Hay una diversidad tan amplia que uno dice, no, no sé, me desbordaría que todo el mundo venga y me intercambie tantas cosas, tendría que organizarlo mejor, mientras que en la vida rural hay unas cosas tan particulares e importantes que nos invitan a poner a la familia en un lugar de conocedora, de sabedora, ¿sí? Y también es como un llamado a transformar las expectativas que a veces tenemos sobre las familias, ¿sí? Resulta ser que tenemos un ideal de la relación escuela-familia en expectativas muy altas, pero muy altas me refiero no a que esté mal,
que uno tenga expectativas altas, sino que están relacionadas, por ejemplo, con los mejores resultados, las mejores notas, los mejores puntajes, una escuela sin conflictos, una visión de armonía impresionante, y uno dice, de entrada en esta visión no hay potencia, no hay potencia porque le va a generar una doble tarea al profe, porque va a tener que formar unas familias perfectas para los estudiantes perfectos, y eso es muy difícil. Entonces, empezar a discutir acerca desde estas relaciones de base puede que luego nos lleve a de pronto hablar acerca de cómo mejorar los resultados, de qué pasa con los conflictos en el aula, ¿sí? Pero estas familias están desvinculadas por estas mismas situaciones conexas de que solo las llamamos a unas cosas muy puntuales, hace que haya ahí como una particularidad de alejamiento. Y es que considerar transformar estas altas expectativas por acciones más valorativas puede que encamine a conocer y vincular estas prácticas, y uno dice, pero ¿cómo acercarse a ello? Entonces, como les decía, una oportunidad está en un proyecto cooperador, en un proyecto integrador, basado en la empatía, pero sobre todo basado en la ancestralidad de cada una y cada una de las familias, para construir como redes de apoyo, y ahí sí pensarnos en crianzas transformadoras. Pero esto le implica al profe y al maestro y a la maestra eliminar ciertas barreras de aprendizaje que a veces existen. Nosotros como maestros y maestras tenemos unas barreras de aprendizaje enormes. Por ejemplo, hay una que me gusta un montón, que se llama no dar autoridad que otro me enseñe. Hay maestros y maestras que les cuesta un montón que otra persona les enseñe, y más si es una persona que no tiene los mismos títulos que yo. Eso es, pero mejor dicho, arrollador. Y entonces si es una familia y esta persona si no fue a la universidad, y yo sí, ¿cómo me va a venir a enseñar a mí? O a mí me pasa mucho en los territorios que yo me veo muy joven y lo primero que me preguntan es que yo qué estudié. Como, o sea, como usted, ¿por qué me va a venir a enseñar a mí? Esta niña, ¿qué hace aquí? Entonces, imagínese si pasa eso entre pares, ¿cómo será con las familias? No le doy autoridad que otro me enseñe. Y cuando no le doy autoridad que otro me enseñe, ahí se pierde el enfoque territorial, porque estoy desconociendo a quienes viven en los territorios. Entonces, si la escuela solo sigue respondiendo adaptativamente a ciertas cosas y no a los problemas territoriales, no se ajusta a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y de las familias. Y entonces, para avanzar a un liderazgo pedagógico y contingente en los territorios rurales, hay una necesidad que es bien vital. Y yo la veo como muy vital, porque necesitamos preguntarnos qué pasa con la agricultura en nuestros territorios. Escuchaba la vez pasada que daban una discusión acerca de quién es el campesino, qué pasa con la agricultura, y bueno, aquí hay una vaina bien particular, y es nacer o morir en el campo. Esa es una de las discusiones que uno escucha mucho cuando habla con jóvenes, pues no así puntualmente desde esa pregunta, pero cuando uno habla con jóvenes rurales, la pregunta es esa, y es que hay tantos factores de expulsión que muchos jóvenes se sienten atraídos por la vida de las ciudades. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces nos centramos mucho, por ejemplo, en lo que dice la guía, en lo que dice el modelo, pero el vínculo comunitario con la tierra se está rompiendo en muchos lugares, y esto impide la resignificación de la identidad campesina y el territorio. Un llamado al vínculo comunitario con la tierra para nuestro currículo es sumamente fundamental, para con la huerta, para con la milpa, ¿sí? Para con la tulpa. Bueno, con todo esto se puede lograr un desarrollo con enfoque territorial en nuestros territorios diversos, ¿sí? Y pues sobre todo ahorita estamos en un contexto de posacuerdo, donde muchas escuelas están siendo llamadas a vincularse a los PEDET, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestras escuelas en torno a esto? Y entonces aquí quiero suscitar una pregunta antes de cerrar, y es cómo están llegando estas transformaciones desde los planes de desarrollo con enfoque territorial a nuestras escuelas. Si hay algún maestro o maestra que nos quiera compartir alguna experiencia, o si este tema está también muy alejado de sus realidades, ¿qué creen que está pasando? Bueno, profe, por acá hace unos minuticos nos había pedido la palabra Luis, creo. Sí, pues Listo, de una.
Profe, pues lo que estaba escuchando hace rato, usted casi involucra también, pues me disculpa a todos los profesores, involucra casi la educación inicial, cómo trabajar con los niños, ¿no? En la ruralidad siempre, respeto a los profesores que digo son antiguos, a los siglos que estamos los nuevos maestros que se están formando, ¿no? Yo creo que de ahí forman, en muchos años no se manejaba eso, la educación inicial, pues si me equivoco me disculpan, respeto a los todos profesores antiguos. Yo pienso que en este siglo que estamos ya están viendo eso, si me equivoco, por eso digo, repito, si me equivoco me disculpan, están viendo eso porque en muchos años ven atropellando, a veces llegaba un profesor, no sabía manejar eso, como tratar a los niños, ¿no? Y usted tocaste un tema importante donde decía que trabajar con los padres, sí, a veces en las comunidades es muy difícil, pero uno tiene que hacer un proceso eh, y dejar otra pedagogía más para que haga partícipe si los padres o los médicos tradicionales o los ancianos, los parteros, un ejemplo, que ellos hagan parte de la escuela ruralidad que enseñan. Eso también implica mucho en las comunidades. Esa es mi palabra, profe. Muchas gracias. Me disculpan si me estoy equivocando, ¿no? Vale, Luis, no, muy bien, gracias. No sé si alguien más está por intervenir. Bueno, evidentemente el tema de la educación inicial en el trasegar se ha transformado, como les mencionaba. La alusión que hacía era que el material de Escuela Nueva pues sigue un poco alejado de la educación inicial, pero también las políticas públicas, aunque se han preocupado por la niñez, en este momento, por ejemplo, en el plan decenal está ahí como un campo bien fuerte de la educación inicial en los territorios rurales. Sí hay una brecha bastante amplia con respecto a la ciudad. Eso es bien fundamental tenerlo en cuenta y pues también el rezago en formación que deben tener muchos maestros y maestras en la educación inicial. Cuando en un aula multigrado un maestro de pronto no ha recibido formación acerca del tema desde hace muchos años y empieza a recibir a niños y niñas con estas edades, entre los ya terminando los 5 y los 6 años. Entonces aquí es algo importante que en la pedagogía rural tenemos que poner como punto central al momento de discutir y pensarnos una pedagogía rural y pues debe estar pensado en una sistematización y fortalecimiento de las propuestas educativas por edades también, que ha pasado, por grados, que ha pasado, por modelos, que ha pasado, por financiación, el foco en las diversidades, que ha sucedido con ello, pero ya en cuanto a la educación inicial, el cuidado y el juego, esto cómo se ha empezado a transformar. Y bueno, yo sé que ahí ha habido un impacto del ICBF en los territorios para la educación inicial, cuando van a los niños y le toman talla, peso, hablan con las mamás, ha habido un campo de formación ahí nuevo, pero sin embargo, en los temas que venimos haciendo, así como históricos de discusión, ahí hay una particularidad sobre la primera infancia por tener en cuenta. Y bueno, les hacía la pregunta de los PDET, pero al parecer no hay alguna intervención sobre el impacto de estos o el alejamiento que podamos encontrar en nuestros territorios, de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Creo que la vez pasada hablábamos de esos precisamente, sino que no estaba, creo que la compañera que nos hizo la observación, porque ella nos decía que en los PDF si hay como recursos y si hay un enfoque precisamente para que las comunidades puedan ingresar a intervenir en la escuela. Pero bueno, yo no lo tengo claro, que la compañera que la vez pasada hizo la intervención y me aclaró eso, porque yo también hacía la misma pregunta, si en los PD había que, pues que primero son una oportunidad para precisamente poder llevar la comunidad a la escuela e integrar como las dos comunidades, pero pues no lo tenía claro, ya fue la que lo explicó muy bien y decía pues que sí había un espacio entre los PD para eso.
Sí, Andrés, hay este espacio y como lo mencionó la compañera que usted refiere, sí lo hay, es una oportunidad en algunas, pues, como balances a voz que he hecho con algunos rectores y profesores de escuelas rurales. No en todas tiene como el mismo impacto, porque pues también el PD tiene priorizadas algunas zonas, ¿sí? Pero sin embargo, algunos rectores de zonas de conflicto mencionaban que pues esto estaba supeditado también a las relaciones comunitarias y cómo ellos priorizaban el recurso. Entonces sí, también hay pendiente ahí en nuestros balances para una pedagogía rural, considerar qué es lo que está pasando en los territorios con los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si llegó, si tenía la oportunidad la escuela y el impacto que este pueda tener, ¿sí? Eso es súper fundamental. Y por eso lo preguntaba si en el marco de esta relación que pongo tan importante de la tierra con la escuela, de lo comunitario allí en centralidad, de este desvínculo que a veces hay en la formación de los estudiantes y las estudiantes cuando digamos que está muy centrado en el tema de pruebas, de guías, pero pues sí hay una ruptura bien fuerte con lo que sucede en el campo puntualmente, en el campo, en los resguardos, en las zonas. Es importante tenerlo ahí en cuenta. Y bueno, al parecer como una intervención sobre esta discusión, pues los invito a que en sus territorios hagan la reflexión, si escuchan el tema, no lo pierdan de vista porque pues va a ser fundamental para seguir comprendiendo los impactos de las políticas públicas en la educación rural y pues lo que pasa y lo que no pasa. Finalmente quería cerrar con el tema de la escuela unitaria en el mundo, que es otra reflexión que les quiero dejar. Hay unos datos muy recientes citados por la Fundación Escuela Nueva, en la que se afirma que casi la tercera parte de las escuelas existentes en la actualidad en todo el mundo son escuelas de maestro único, escuelas unitarias. En Estados Unidos hay 40.000 escuelas de este tipo. En Australia y Bélgica, la escuela unitaria tiene una larga tradición y es un modelo muy avalado por la riqueza y la heterogeneidad en el aula. Dicen que allí esta heterogeneidad implica un desenvolvimiento del maestro y de los estudiantes que posibilita aprendizajes pues más críticos, formativos, de intercambio, pues lo que debería suceder en el aula, pero también acciones de autoaprendizaje y donde otros niños replican sus aprendizajes con otros y otras. Entonces uno dice, esta heterogeneidad, esta tradición de la escuela unitaria en el mundo, tiene algunas implicaciones en las observaciones que podamos hacer de nuestra realidad. Y entonces, ¿qué es lo que diferencia nuestras escuelas unitarias con estas escuelas unitarias tan exitosas del mundo? Y bueno, de seguro ya hay muchos elementos que hemos nombrado para esta pregunta, que tiene que ver con la infraestructura, pues también el tema del conflicto, la formación de nuestros maestros y maestras, los modelos, pero sin embargo, esta discusión es muy importante porque algunos maestros de la ruralidad consideran que el modelo de escuela unitaria ha tenido ciertas implicaciones, pero no hay una reflexión bien amplia acerca de por qué sí escuela unitaria o por qué no escuela unitaria. Entonces, por eso les quiero dejar esta reflexión, si este es un modelo pertinente para nuestro país. Y ya con esto quisiera como dejar el micrófono abierto en estos minutos y escucharles acerca, bueno, de inquietudes o reflexiones que se hayan suscitado en el marco de este conversatorio y pues con las preguntas que hemos hecho, pero sobre todo con las intervenciones que han hecho compañeros y compañeras. Bueno, también puede ser la pregunta de qué aprendizaje se llevan del encuentro. Eso también es a veces súper importante dialogarlo en voz alta. Podemos también intervenir desde allí.
Pues en mi caso, creo que me deja más bien una tarea y es precisamente investigar ese modelo de escuela unitaria y como cuál sería la diferencia con el de escuela nueva, precisamente porque pues si es pertinente o no, pues yo creería que sí, pero creo que no entendí muy bien la diferencia entre escuela nueva y escuela unitaria, o si una hace parte de la otra. Sin embargo, sí me deja la tarea pues de investigar y de consultar acerca de esta temática que la verdad me parece muy, muy interesante. Y también pues me genera la curiosidad también en, bueno, y si eso se hace en lo rural, ¿por qué no hacerlo en lo urbano también? Entendiendo que la integridad de las áreas pues en un aula de clase sería como interesante, ¿no? No ver las áreas aisladas, sino ver las áreas integradas. Parece interesante eso. Es que una vez en Puerto Rico, yo traje Puerto Rico Meta y allá una vez intentamos plantear el plan de estudios con un enfoque pues rural, centrándolo en la granja. Y había unas cosas planteadas muy chéveres, pero bueno, no alcancé a ver como los resultados de eso. Y me parece que integrar las áreas creo que es interesante. Vale, Andrés, muchas gracias. Bueno, ahí para aportarte a la claridad, la escuela unitaria es, pues, digamos que su fuerte es como el modelo administrativo, ¿sí? Es la escuela monodocente con uno o dos docentes donde hay una apuesta multigrado. Y ya el modelo de escuela nueva es el modelo pedagógico que se piensa desde la educación activa para estas escuelas, ¿sí? Llega a fortalecer la escuela unitaria con una apuesta en educación activa. Entonces, sí, este tema es bien importante ahondarlo porque pues seguramente habrá muchas escuelas unitarias en el mundo con otros modelos pedagógicos que sería importante ahondar. Y ya en lo que respecta a la relación de este modelo con la educación urbana, Escuela Nueva ha tenido experiencias en lo urbano, en Soacha y en Bogotá, por si te interesa investigar, con el tema de círculos de aprendizaje y educación en emergencias. Ellos han atendido a población desplazada y población migrante en búsqueda de, no en un modelo de aceleración aprendizaje, sino en un modelo de restauración socioafectiva, ser una formación puente para que niños y niñas que vienen con rezagos educativos y trayectorias educativas incompletas puedan llegar a aulas ya de educación formal en instituciones educativas públicas o privadas. Entonces, si hay experiencias, si hay datos ahí por investigar, si estás interesado en el tema. Y pues espero haberte ahí aportado en la claridad. No sé si alguien más está interesado o interesada en intervenir. Sí, disculpa, una pregunta, es que no alcancé a notar, ¿cómo es que tú dices que podemos averiguar la experiencia? Círculos de aprendizaje con educación, ¿qué, perdón? Círculos de aprendizaje, que es un enfoque de educación restaurativa, educación en emergencias, que también ha llegado a otros territorios, no solamente en lo urbano, bueno, no solamente en Bogotá, sino también, por ejemplo, en este momento se está implementando en Barranquilla, en Arauca, en Guajira, y tiene amplia particularidad en este momento con la población migrante venezolana. En estos minutos que nos quedan, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención o tenga alguna inquietud, aporte. Profe, es que de lo que tú Hola, conversabas, Marta. hola, profe, de lo que tú conversabas, que en las escuelas no había como esa conversación entre saberes con las comunidades. Yo creo que también eso se da es porque en algunas ocasiones, no estoy generalizando, los profes como que cierran esa puerta para que esas comunidades ingresen y trabajen con los niños. Lo digo porque en alguna ocasión visitamos una comunidad y la profesora no
no habla el idioma natal, ¿sí? Su idioma, se me olvidó, pero si no habla su idioma, el idioma de la comunidad, pero en la comunidad sí hay alguien que lo habla. Entonces le hicimos la pregunta, ¿por qué esa persona no te apoya en, ¿qué? En enseñarle a los niños, porque los niños tampoco hablan su idioma natal, entonces le dijimos que porque esa persona no le colaboraba en el colegio. Entonces hubo ahí como un silencio incómodo, entonces ella como que no abre esa posibilidad de que otra persona le ayude en ese proceso. Vale, Marta. Bueno, pues a veces estas particularidades de la lengua propia en las escuelas es un proceso, bueno, que tiene que ver con liderazgos dentro de la misma comunidad. Y a veces, pues esto tiene unos acuerdos entre estos mismos liderazgos, a veces puede corresponder a ello, pero a nivel general, digamos que el saber de las familias no alcanza a llegar en algunos lugares, sí, porque sí, es muy difícil generalizar porque hay muchas experiencias, pero a veces nos encontramos con un maestro que le cuesta por esta misma situación de que generar vínculos a veces tiene riesgos en los mismos territorios, ¿sí? Por ejemplo, si es un maestro que invita mucho o que invita a participar a la familia que tiene liderazgos fuertes en la Junta de Acción Comunal o en las juntas perdón, en las organizaciones que tienen que ver con la hoja de coca, por ejemplo, de la restitución de cultivos. Bueno, todas estas cosas a veces generan como estos alejamientos, que ahí es donde tenemos que pues hacer una mirada más crítica y ponernos en el lugar del maestro y la maestra. Por eso digo como hablemos más desde oportunidades, de lo que podemos como maestros y maestras invitar a hacer en el aula a estas familias y pues también hablar de el liderazgo distribuido para la adaptabilidad a las situaciones de conflicto, ¿no? No siempre llamar a las mismas familias, llamarlas a todas por igual, invocar a estos liderazgos activos, pero que también formen otros liderazgos, que no siempre se esté escuchando la misma voz, ha sido como una de las posibilidades para seguir en los territorios y resistir desafortunadamente por las dinámicas del conflicto. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención, ya nos quedan 5 minutos del encuentro para terminar a tiempo. Isaías. Sí, comentar una experiencia que estoy haciendo como producto de mi tesis de maestría, como la continuidad del proyecto que se realizó con la Universidad Nacional. Se está interviniendo en una comunidad indígena donde se realizaron 2 investigaciones y las 2 investigaciones apuntaron que, en palabras del texto diplomado, que la escuela había sido colonizada, ¿cierto? Entonces, por escuela nueva. Entonces no se manejaba un currículo ni nada de eso y empezamos a construir, y es lo que se piensa, pero construir con la comunidad el proyecto educativo comunitario en el recuerdo indígena de la Asunción del municipio de Retorno Guaviare. Eso se está haciendo con la Universidad Nacional, ya estuvimos encontrándonos y lo que se busca es que el resguardo empiece a ser direccionado y administrado por ellos mismos. Entonces, teniendo ya el proyecto educativo comunitario, ellos ya podrían estar peleando en la secretaría la administración de la escuela, porque en la actualidad está administrada por la diócesis. Y en eso estamos, esperamos a ver cómo termina toda esta construcción. Gracias, profe Isaías. Creo que usted cierra con una intervención bastante importante que resume pues la discusión de hoy, es la colonización de estos modelos a las realidades comunitarias y sobre todo a las interculturales. Muchas gracias por haberme invitado a este módulo, a los profes organizadores, a las compañeras organizadoras,
Y pues espero que en su diplomado pues vengan más aprendizajes, más discusiones y sobre todo pues que se siga poniendo ahí en pie la necesidad de una pedagogía rural. Un abrazo y bonito fin de semana. Muchas gracias a Sofía y a la compañera que me ayudó con la proyección, que se me pasa el nombre. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti, profe. Muchísimas gracias a todas y todos.